Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Espero que se encuentren súper bien y listos para sumergirse en una noticia que estoy seguro va a encantar a muchos de ustedes. Hoy vamos a desgranar un tema que ha dado mucho de qué hablar, algo que nos ha mantenido a todos pegados a las pantallas y soñando con el amor de telenovela. Sí, hablamos de la relación entre dos de las estrellas más queridas y talentosas de Turquía, Can Yaman y Demet Özdemir. Y lo más jugoso, porque sé que les encanta el chisme, el detalle, la confidencia. Can Yaman ha hablado. Ha confesado nada menos que lo que más ama de Demet Özdemir. Así que preparen sus palomitas, pónganse cómodos, porque vamos a adentrarnos en los detalles más íntimos de esta pareja que nos roba el corazón. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a darle a ese botoncito rojo de suscribirse y activar la campanita de notificaciones para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas. Así nos ayudan un montón a seguir trayéndoles el mejor contenido. Seamos sinceros, la química entre Can Yaman y Demet Özdemir en Erkenci Kuş, pájaro soñador como la conocemos aquí, era simplemente eléctrica, ¿verdad? Parecía que su conexión trascendía la pantalla, que lo que veíamos era real. Desde los primeros episodios, la forma en que se miraban, la complicidad en sus diálogos, la manera en que sus cuerpos reaccionaban el uno al otro, todo hablaba de una conexión que iba más allá de la actuación. Y durante un tiempo los rumores sobre su relación flotaron en el aire como una fragancia dulce, alimentados por las interacciones en redes sociales, los me gusta estratégicos y las miradas cómplices capturadas por las cámaras indiscretas de los fans. Hasta que finalmente, con el tiempo y la confirmación de amigos y allegados, se hizo pública, o al menos, se hizo innegable para el ojo público. ¿Pero qué sucede detrás de cámaras, una vez que las luces se apagan y la rutina llama a la puerta? ¿Qué es lo que realmente une a estas dos luminarias más allá de la intensidad de sus personajes y la adoración de millones de seguidores? Esa es la pregunta del millón, la que todos nos hacemos cuando vemos a una pareja tan carismática y aparentemente compatible. Y parece que nuestro querido Can Yaman, con esa franqueza que tanto lo caracteriza y que sus fans aprecian, ha decidido abrir su corazón y compartirnos un pedacito de esa respuesta. Ha habido un sinfín de entrevistas, de declaraciones, de especulaciones, de fotos robadas y análisis de expertos en lenguaje corporal, pero esta vez, las palabras vienen directamente de él, de Can, y eso le da un peso especial, un valor añadido que todos sus fans y por supuesto los devotos seguidores de Demet, estábamos esperando con ansias. En una reciente aparición, o quizás en una entrevista concedida a algún medio turco que ha sabido sacarle la confidencia con maestría, Can Yaman, con esa sonrisa que derrite y esa mirada profunda que lo caracteriza, ha revelado algunos aspectos muy personales de lo que admira y sobre todo, ama de Demet. Y atención, porque esto no se trata de superficialidades vacías, no. Hablamos de esas cualidades profundas, esas que forman el cimiento de una relación sólida y duradera, de esas que hacen que alguien sea verdaderamente especial y único, no solo como figura pública, sino como persona. Y créanme, lo que dijo nos da una visión mucho más completa de la dinámica de esta pareja, y confirma para muchos lo que sospechábamos, que esto va mucho más allá de un simple romance de celebridades, un fuego artificial que ilumina brevemente el cielo para luego desvanecerse. Lo primero que destaca, y que Can mencionó con una admiración palpable en su voz, es la inteligencia y la perspicacia de Demet. Él la describe sin rodeos como una mujer increíblemente inteligente, poseedora de una mente ágil, aguda y sumamente perceptiva. Pero aquí no hablamos solo de una inteligencia académica o de conocimientos generales, Can se refiere a esa inteligencia emocional que es tan crucial en las interacciones humanas. Se trata de esa capacidad innata para leer las situaciones, para entender las motivaciones y los sentimientos de las personas, y para tener siempre una respuesta ingeniosa, acertada y a menudo, sorprendentemente profunda. Imagínense conocer a alguien que no solo te atrae por su belleza o su carisma, sino que también es brillante, con quien puedes tener conversaciones estimulantes que te hagan pensar, que te desafíen y que te enriquezcan. Eso, amigos míos, es un tesoro incalculable en cualquier relación. Can recalcó cómo Demet tiene una forma única de ver el mundo, de analizar las cosas, que lo fascina. Es como si poseyera una lente especial, una perspectiva que a menudo lo sorprende, lo invita a reflexionar y le abre nuevas vías de entendimiento. Esa chispa intelectual, esa capacidad de mantener viva la conversación, de ir más allá de la banalidad y de desafiarlo de una manera positiva y instructiva, es algo que él valora enormemente y que, sin duda, alimenta la conexión entre ellos.
Pero la admiración de Can no se detiene en el intelecto. Otro punto clave que nuestro actor turco enfatizó, y que resuena fuertemente con la imagen pública impecable de Demet, es su asterisco disciplina y su profesionalidad. Todos sabemos que Demet es una actriz sumamente dedicada, que se entrega por completo a sus personajes, que los estudia, los vive y los encarna con una pasión admirable. Can alabó esa tenacidad inquebrantable, esa ética de trabajo impecable que ella posee, y que la ha llevado a la cima de su carrera. Dijo que admira profundamente la forma en que Demet se prepara para cada proyecto, la meticulosidad con la que investiga, la dedicación que pone en cada ensayo, y como siempre busca superarse a sí misma, nunca conformándose con lo ya logrado. En un mundo del entretenimiento donde el éxito a menudo puede llegar de forma vertiginosa y, en ocasiones, de manera superficial, encontrar a alguien con esa solidez de carácter, con esa hambre de crecimiento y mejora constante, es algo verdaderamente admirable. Él ve en ella esa fuerza interior, esa determinación férrea para alcanzar sus metas, y eso, sin duda, es una fuente de inspiración para él, y estoy seguro, para muchos de sus seguidores que ven en ella un modelo a seguir. Y si hablamos de inspiración, algo que también salió a la luz durante esta sincera confesión, y que creo que es fundamental para entender la profundidad de su conexión, es la humildad de Demet. A pesar de su enorme éxito, de la fama internacional que la rodea y de la legión de fans que la adoran, Can destacó con una sonrisa de ternura que Demet mantiene los pies firmemente en la tierra. Dijo que ella es una persona genuina, sin pretensiones, que trata a todos con un respeto y una amabilidad sinceros, independientemente de su estatus social, de su profesión o de su fama. Esa capacidad de mantenerse auténtica y accesible, incluso en medio del torbellino de la fama, de la atención mediática constante y de las demandas de una vida pública, es una cualidad rara y preciosa en el mundo de las celebridades. Can expresó que le encanta cómo Demet no olvida de dónde viene, cómo valora profundamente a las personas que la rodean, su familia, sus amigos, su equipo de trabajo y cómo mantiene esa sencillez que la hace tan caebel y tan cercana a la gente. Es como si tuviera una luz propia, una calidez que emana de su interior y que atrae a la gente de manera natural, sin artificios. Pero ¿qué hay de los aspectos más emocionales, de esas cosas sutiles pero poderosas que hacen que una relación funcione en el día a día, que la nutren y la hacen crecer? Can también se refirió a algo tan aparentemente simple como la sonrisa de Demet. Y no es solo por su indiscutible belleza física, que es evidente para cualquiera que la vea. Él habló de la forma en que su sonrisa ilumina todo a su alrededor, de la alegría contagiosa que irradia, de la energía positiva que transmite. Dijo que la sonrisa de Demet tiene el poder de disipar cualquier sombra, de hacer que los días malos parezcan menos grises, de infundir optimismo incluso en los momentos de mayor dificultad. Es ese tipo de detalles pequeños pero significativos los que construyen la intimidad, los que te hacen sentir comprendido y amado, ¿verdad? Esa chispa, esa alegría vital que una persona aporta a tu vida, que la hace más luminosa y vibrante. Para Can, la sonrisa de Demet es un bálsamo para el alma, una fuente de felicidad pura y genuina. Además mencionó algo que quizás no esperábamos del todo, pero que habla mucho de su compatibilidad y de la profundidad de su entendimiento mutuo, la paz que Demet le transmite. Can describió cómo a pesar de la agitada vida que ambos llevan, llena de compromisos, viajes y presiones mediáticas, pasar tiempo con Demet le proporciona una sensación de calma, de serenidad y de anclaje. Dijo que ella tiene la capacidad innata de crear un espacio de tranquilidad a su alrededor, un refugio seguro donde ambos pueden ser ellos mismos, sin máscaras, sin presiones, simplemente relajados y en armonía. En un mundo tan ruidoso, competitivo y demandante como el que vivimos, y más aún en el ojo público, encontrar esa persona que te aterriza, que te trae paz interior, que te hace sentir seguro y en calma, es algo invaluable, un regalo que la vida nos puede dar. Can expresó que se siente en un estado de zen cuando está con ella, una sensación de bienestar profundo y de conexión auténtica, y eso, para él, es uno de los pilares fundamentales de su relación. Y para cerrar este apartado de las confesiones de Can Yaman, algo que creo que es la guinda del pastel, el detalle que completa el cuadro y que hace que la relación parezca tan sólida y divertida, el sentido del humor compartido. Dijo que Demet tiene un humor increíblemente agudo, inteligente y divertido, y que comparten muchas risas a lo largo del día. Esa capacidad de reír juntos, de encontrar el lado cómico de las cosas, de tener esa complicidad que te permite bromear, hacer chistes y disfrutar de la vida en su faceta más ligera y placentera, es algo que él valora muchísimo.
Imaginen pasar el día con alguien que te hace reír constantemente, que te saca una sonrisa incluso en los momentos más inesperados o difíciles. Eso sin duda hace que la vida sea mucho más ligera, más disfrutable y menos pesada. Khan mencionó que las conversaciones con Demet están llenas de risas, de buen humor y de una alegría compartida, y que eso es fundamental para mantener viva la chispa y la complicidad en cualquier relación, ya sea de pareja, de amistad o familiar. Entonces, si hacemos un resumen rápido de lo que Khan Yaman ha confesado que ama y admira de Demet Özdemir, tenemos una lista bastante completa y reveladora: su asterisco inteligencia perspicaz, su asterisco disciplina y profesionalidad, su asterisco humildad y autenticidad, su asterisco sonrisa que ilumina, la asterisco paz que transmite y su asterisco fantástico sentido del humor compartido. No son solo palabras bonitas o cumplidos vacíos, son cualidades concretas, profundas y admirables que demuestran una conexión genuina y una admiración mutua entre ellos. Khan no solo se siente atraído por la belleza física de Demet, que es innegable y ha cautivado a millones, sino por su esencia, por la persona que es en su totalidad, con sus virtudes y su fortaleza. Y eso, amigos, es lo que todos, en el fondo, buscamos en una relación significativa, una conexión que vaya más allá de lo superficial, una que se base en el respeto, la admiración mutua, la comprensión y el amor por la persona en su totalidad, con sus luces y sus sombras. Es fascinante ver cómo estas dos estrellas, que brillan tanto en sus carreras individuales y que han conquistado el corazón de audiencias a nivel mundial, han encontrado en el otro esa chispa especial que los une más allá de los focos y los escenarios. Las redes sociales, los paparazzi y las revistas, todos nos han dado pinceladas fragmentadas de su vida juntos, fragmentos de una historia que se desarrolla ante nuestros ojos. Pero escuchar estas confesiones directamente de Khan, con esa honestidad y esa emoción palpable, nos permite atisbar la verdadera naturaleza de su relación. Nos muestra que detrás de los flashes, las alfombras rojas y la vorágine de la fama, hay dos personas que se quieren, que se admiran profundamente y que se apoyan mutuamente en sus respectivos caminos. Y eso, creo, es lo que más nos cautiva de estas historias de amor de celebridades, la confirmación de que a pesar de las diferencias, de los desafíos y de la exposición constante, el amor verdadero, basado en el respeto y la admiración, puede florecer y perdurar. Y para ustedes, mis queridos seguidores, ¿qué es lo más importante en una relación? ¿Qué cualidades admiran de sus parejas, de sus amigos o de las personas que les inspiran en la vida? Me encantaría leer sus reflexiones y sus pensamientos en la sección de comentarios de abajo. Compartan conmigo qué les ha parecido esta confesión de Khan Yaman, si creen que estas cualidades que él menciona son realmente fundamentales para el éxito y la felicidad de una relación, y cuáles son esas cualidades que ustedes más valoran en sus propias vidas. Ha sido un placer enorme compartir esta noticia y estas reflexiones con ustedes. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por los sentimientos más profundos de Khan Yaman hacia Demet Özdemir, y que les haya servido para ver a esta carismática pareja desde una nueva perspectiva. Si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta para apoyarnos y motivarnos a seguir creando contenido de calidad. Compártanlo con sus amigos y familiares que también son fans de estas estrellas turcas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen esa campanita para no perderse nada de lo que tenemos preparado para ustedes en los próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más historias, más análisis y más sorpresas que seguro les encantarán. Un abrazo enorme y hasta la próxima.